Muy buenos días a todos. Después de unos domingos de ausencia, hoy retomamos la palabra de Dios y quiero seguir compartiendo con ustedes la riqueza de lo que Dios nos habla, especialmente cada domingo. Este último domingo del mes de enero nos habla nuevamente San Lucas y nos dice en su evangelio: en aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En este evangelio es desconcertante, porque pasa de una escena donde aceptan con grande alegría, con grande gozo, con grande admiración las palabras de Jesús. Y no es para menos, porque nadie hablaba como él, hablaba con autoridad y no como los escribas. Esa admiración se hace sentir rápidamente porque todos lo conocían. Nazaret, un pequeño pueblo donde todas las familias sabían quiénes eran. ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No vive aquí entre nosotros toda su familia? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría y de dónde ha hecho tantas maravillas? Estaban sorprendidos, entusiasmados, pero también cómo aparece la otra cara de la moneda. Cuando Jesús quiere provocar una verdadera conversión y que no se queden en la superficialidad de lo que han visto o han escuchado, cómo Él les hace ver que en tiempos del profeta Eliseo, como en todo momento, ha encontrado una fe más grande en gente extraña, en gente extranjera, que en los que debería de haber encontrado una fe grande y congruente. ¿Cómo siente Jesús esa resistencia a pasar, a dar el paso de la fe? No solamente en las palabras que él dice, sino en su persona. Por eso, cuando pone en evidencia la dureza del corazón, cuando compara la fe de ellos con la gente de fuera, los leprosos, las viudas, cómo fueron beneficiados sin haber recibido toda la riqueza de la revelación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo deberían de haber sido sus paisanos los primeros en haberles respondido con tanta generosidad? ¿Cómo, por qué pasan de la alabanza
al rechazo. Y esto se va a repetir siempre. Recordemos hasta el final cómo de la aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David, aquel domingo de Ramos, al viernes, crucifícalo, con tanto odio, con tanto rechazo. Pues también ya desde ahora rechinaban los dientes de ira contra Jesús y lo quisieron precipitar porque les había dicho la verdad, una verdad que quiere liberarlos de la ceguera y sin embargo no ceden. ¿Por qué tanta resistencia? Sin duda que está el escándalo de la encarnación. ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Allí debajo de esta verdad está la palabra eterna del Padre que se hizo carne, que se hizo hombre. Y esto se va a repetir a través de todos los siglos, desde entonces hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente hoy quisiera un Cristo manso, humilde, sencillo, que habla simple y sencillamente con palabras llenas de amor y de ternura? ¿Cómo se puede desencarnar a un Jesús para hacerlo o solamente Dios, solamente divino, o el otro extremo, verlo solamente como el hijo del carpintero, como el hijo de María, el hijo del pueblo? Y cómo Jesús quiere que lo acepten con una verdad que cada domingo proclamamos. Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado antes de todos los tiempos. Es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. La preexistencia, la eternidad del Verbo de Dios, pero ahora ese Verbo encarnado, hecho hombre. Otros quisieran un Jesús que solamente hable con palabras duras, amenazantes, contra aquellos que viven en el pecado, con aquellos que viven en la destrucción de los pueblos. Pero ese no es el Jesús. ¿Cómo mucha gente quiere quedarse con un Cristo sin moral, un Cristo sin iglesia, un Cristo sin cruz, un Cristo acomodado al gusto? Hoy hay oferta de religiones y todos decimos que creemos en Jesucristo. Pero ¿cuál Jesús? ¿El que he acomodado a mis gustos, a mi manera de pensar, de ver? Hemos llegado a un relativismo en nuestra fe tan terrible que mutilamos la persona de Jesús. ¿Cuántas veces oímos que va a haber una noche de lluvia de milagros? ¿Esos milagros qué son? Ese Cristo que se presenta no es como un curandero, no es como una imagen que solamente responde a mis necesidades. ¿Por qué no lo llevan a un hospital a donde hay tanta gente desahuciada? ¿Por qué no se realiza allí la lluvia de milagros? Porque hemos mutilado al Jesús de la cruz, al Jesús sufriente, al varón de dolores, al varón que va al encuentro de la muerte para enseñarnos cómo se muere para poder resucitar. Observemos cómo nos rodea un relativismo terrible y casi escandaloso. Todos dicen que creen en Jesús. Lo que tenemos que hacer es tomar el Evangelio en su conjunto, no solamente en aquellas frases o expresiones. Jesús es mi Salvador, por supuesto que lo es, ¿quién lo puede negar? Pero ese Jesús es mi Salvador con todas las exigencias. ¿Por qué no decimos mejor con humildad, como un día va a decir Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Detrás de quién vamos a caminar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros así lo hemos creído. Y creemos que tú eres el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre hecha hombre y que nos enseña
la manera de caminar en la luz y en la verdad. Ojalá que este año al que el Papa nos ha invitado a vivir en el encuentro con el brazo y el abrazo amoroso de la ternura del Padre, que nos acerquemos a Jesucristo, que es el rostro misericordioso de Dios, y aceptemos todo lo que significa este abrazo. No pensemos que la misericordia es debilidad, que la misericordia es permisivismo de todo. Puedo pecar lo que yo quiera, al cabo Dios es misericordioso. No, no estaríamos entendiendo bien lo que Dios es desde su corazón para todos nosotros. Tenemos que meditarlo profundamente para que nos llenemos de esa misericordia infinita del Padre. Todos tenemos necesidad de experimentar la ternura de un Padre que nos ama y que nos ama en su Hijo Jesucristo. Pues continuemos meditando la palabra que se ha acercado a nosotros. Nosotros nos hemos puesto en el camino y la palabra viene siempre a nuestro encuentro, como lo acabamos de celebrar en Navidad. La palabra vino a nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Pero si amamos las tinieblas, no vamos a reconocer al que es la luz que ilumina a todos los hombres. Feliz domingo y que sigamos escuchando la palabra que nos libera de todo mal. Muchas gracias. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste.